Hace casi 4000 años, un hombre llamado Abraham dejó su hogar sin saber a dónde iba, solo siguiendo una promesa misteriosa. Ese acto dio origen a una familia, luego a un clan y finalmente a un pueblo que cambiaría la historia del mundo. De los 12 hijos de Jacob nacieron las 12 tribus de Israel, un linaje que pasó de ser de esclavos en Egipto a convertirse en toda una nación, pero aquella unión sagrada no duraría para siempre. Las decisiones de sus reyes terminarían rompiendo lo que Abraham había comenzado. Tras siglos de promesas, guerras y migraciones, así como de mucha supervivencia, los descendientes de Abraham finalmente levantaron un reino poderoso bajo David y el rey Salomón. Pero mientras el templo brillaba en Jerusalén, fuerzas internas y externas preparaban el camino para una gran tragedia, más grande que se haya conocido en su historia, el exilio a Babilonia. Bienvenidos al segundo episodio de nuestra miniserie Historia Judía. Antes de entrar en materia sobre la caída de los reinos de Israel y Judá, es importante recordarles cómo es que empezó este viaje. ¿Por qué nada de lo que ocurrió después puede entenderse sin mirar hacia atrás? Eso sí hay que tenerlo siempre muy presente, hacia el origen mismo del pueblo hebreo, ¿sí? Hace casi 4000 años aproximadamente, un hombre llamado Abraham nació en la antigua ciudad de Ur. Esto ya se los había mencionado en el anterior episodio. Bueno, siendo, eh, siendo llamado Abraham, él sintió un buen día un llamado que cambiaría más que nada el rumbo de la humanidad y de su vida. Según la tradición judía, Dios le pidió dejar su tierra, su familia y todo lo que conocía para poderse dirigir hacia un lugar totalmente desconocido, la cual era la tierra de Canaán. Abraham aceptó sin saber el destino que le esperaba. Ese acto de fe radical, inesperado y profundamente humano es el punto de partida del mismo pueblo judío. De él nace una idea nueva, un Dios único, cercano, que guiaba la historia y establece un pacto con sus seguidores. De allí se puede decir que Abraham nace Isaac. O sea, Abraham tiene un hijo que se llama Isaac. Después Isaac tiene un hijo que se llama Jacob. Jacob es quien da el siguiente paso fundamental. Jacob recibe el nombre de Israel. Y sus 12 hijos se convierten en los patriarcas de las 12 tribus de Israel. Estas tribus eran Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftali, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. No solo eran familias externas, eran clanes completos con una identidad propia, un territorio y tradiciones propias. Juntas formaban una sola nación, unida con todo un linaje y una promesa y un único Dios. Muchos de ustedes se preguntarán si únicamente la promesa de Abraham era encontrar la tierra prometida. No, o sea, esa promesa vale por tres. ¿Por qué? Porque prometió encontrar la tierra prometida, tener descendencia numerosa y una misión espiritual para todas las naciones. O sea, esto ya es más a un nivel global. En eso consiste prácticamente esta promesa. Según la Biblia hebrea, tras el éxodo se distribuye el territorio de Canaán, creando así una confederación tribal unida por su fe, su historia y el Torah, o la Torah. Estos textos apócrifos vuelven a complementarse en el testamento de las 12 patriarcas, obra apócrifa de época heleninista, presentada en discursos atribuidos a los fundadores de cada tribu, donde se describen sus virtudes, errores y destinos. Estos escritos subrayan más que nada la complejidad moral del pueblo mismo y muestran cómo cada tribu aporta un carácter distintivo a la identidad israelita. A partir de la unión de las 12 tribus es como nace la nación de Israel. Los primeros episodios de la historia de esta gran nación comienza con el liderazgo de Moisés.
la conquista con Josué, época de los jueces, donde preparan el camino para un reino más unificado. Pero lo que veremos hoy es que la misma diversidad que les dio fuerza desde un principio también sería su propia fractura. ¿Por qué? ¿Por qué sería esta su propia caída? Bueno, hubieron aquí varias cuestiones. El reinado de David, quien unificó a las tribus, según en Samuel 2, y el reinado de Salomón, quien construyó el primer templo, 1 Reyes 6. Bueno, las tensiones internas, políticas y espirituales, narradas tanto en la Biblia hebrea como en textos apócrifos, llevaron al conflicto, la división y finalmente a la tragedia nacional más devastadora, el exilio de Babilonia. Para poder entender todos estos acontecimientos, primero debemos de comprender quién fue el rey David. Bueno, él fue descendiente de Boz y Ruth, y el hijo menor de él fue hijo menor de Isaí en Belén, donde donde surge en la Biblia hebrea como una figura escogida inesperadamente por Dios para así poder reinar Israel. Era un pastor humilde. Inicialmente nosotros identificamos a David en sus inicios como un pastor muy humilde, músico talentoso y un valiente guerrero que derrotó a un gigante, el legendario gigante Goliat. Su origen se narra entre relatos bíblicos como 1 Samuel y 2 Samuel, y apócrifos como el Salmo 151, me parece bien, que resaltan su conexión íntima con lo divino. Ahora, tras muchos años de persecución bajo el rey Saúl, David logra por fin unificar las tribus de Israel y conquista Jerusalén y lleva allí el arca del pacto, estableciendo la capital espiritual y política del pueblo judío. A pesar de sus fallos humanos, porque bueno, todos los seres humanos nos equivocamos, eh, como el episodio de Betsabé, bueno, para quienes no sepan quién fue Betsabé, bueno, les comento rápidamente. Básicamente, Betsabé fue una mujer israelita mencionada en la Biblia hebrea en 2 Samuel 11-12, conocida por su relación que mantuvo extramarital con el rey David. Ella inicialmente fue la esposa de Urias elitita, un soldado del ejército del rey David. Mientras Urias estaba en plena batalla, de repente, bueno, ahora sí que ahí David aprovechó, ahí les va el chismecito bíblico, aprovechó David y la vio bañándose totalmente desnuda y la mandó a llamar. Ella quedó embarazada, de tantas veces que tuvieron sus que veres, bueno, quedó embarazada. ¿Esto qué generó? Bueno, el rey David tuvo que intentar encubrir la situación. Finalmente ordenó indirectamente la muerte de Urias en el frente de plena batalla. Después de todos estos acontecimientos, Betsabé se convierte finalmente en la esposa del rey David y más tarde en la madre del rey Salomón, uno de los reyes más importantes de la historia de Israel. Según la tradición rabínica y algunos textos apócrifos, la describen como una mujer de gran inteligencia y firmeza, que jugó un papel clave en asegurar la sucesión de Salomón al trono tras la muerte de David. David es recordado más que nada como el hombre conforme al corazón de Dios y como el fundador de la dinastía davídica, cuyo pacto, según 2 Samuel 7, promete un trono eterno y lo convierte en una figura central de la identidad nacional, espiritual y mesiánica de Israel. Ya para este punto, me imagino que muchos de ustedes se preguntarán, bueno, ¿en qué consiste el arca del pacto? Bueno, más que nada es un cofre sagrado de madera con una recubierta de oro que contenía las tablas de la ley, los 10 mandamientos, y representaba más que nada la presencia de Dios entre el pueblo de Israel. ¿Qué contenía según la Biblia? Bueno, las tablas de piedra con los 10 mandamientos. También se menciona en otros textos un jarro con mana y la vara de Aarón, en Hebreos 9.4, tradición posterior. Y a todo esto, ¿por qué era tan importante ese cofre? Bueno, porque el arca era vista como el trono invisible de Dios en la tierra. Se llevaba al frente de las batallas, guiaba al pueblo
y era el corazón mismo del tabernáculo y luego del templo. Ustedes se preguntarán por qué en este video hacemos mención de 2 Samuel 6. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Cuando David se convierte en rey, ordena traer el arca a Jerusalén, lo que simboliza la centralización del culto mismo, la unión de la fe, monarquía y el pueblo. Así Jerusalén queda como una ciudad de Dios. En ese momento se considera uno de los más sagrados en la historia de Israel. ¿Por qué? Porque la presencia divina se establece en la nueva capital del reino. Además, hablando de pactos, existe el pacto davídico. El punto más importante en torno a la figura del rey David llega en 2 Samuel 7, cuando Dios promete lo siguiente: que la dinastía de David no se extinguirá nunca, pero nunca, que su trono será confirmado para siempre. Este pacto convierte a David en el modelo ideal del rey, cuyo descendiente será el futuro liberador o Mesías en la tradición judía. Viendo todo el contexto de la figura del rey David, pues al final del día es una figura muy compleja, ya que su historia incluye pecado, arrepentimiento y muchas consecuencias. Ya mencionamos el episodio que ocurrió con Betsabé, la muerte de Urias, la rebelión de su hijo Absalón en 2 Samuel 15-18. Los escritos apócrifos, como algunos Midrashim, destacan que a pesar de sus errores, David poseía un corazón dispuesto al arrepentimiento totalmente sincero. Por esto se dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. En los últimos años del rey David, según el Tanaj, en 1 Reyes 1-2 y en 1 Crónicas 28-29, también en la Biblia católica, que conserva prácticamente los mismos relatos en los libros de Reyes, el monarca vivía debilitado físicamente. Además enfrentaba conflictos internos por la sucesión de su trono. A pesar de los turbulentos episodios familiares como la rebelión de Absalón y la ambición de Adonías, David dedica sus últimos esfuerzos a preparar el futuro espiritual y político de Israel. En 1 Crónicas 28 reúne al pueblo y declara solemnemente que Dios eligió a Salomón como su sucesor. Así fue como comenzó a instruir a Salomón para construir el templo, como una obra que el mismo David, no pudo realizar por ser un hombre de guerra. Este fue un periodo final donde también lo muestra como un líder profundamente consciente de su legado, entregando planos, fondos y materiales para el futuro santuario, lo que en la tradición judía es considerado un pacto de reparación y santidad. El ascenso de Salomón al trono ocurre en medio de las tensiones políticas. En 1 Reyes 1 se puede narrar cómo Adonías, el hermano mayor de Salomón, intenta proclamarse rey aprovechando la fragilidad del rey David, pero el profeta Natán y Betsabé intervienen a tiempo para asegurar que se cumpla la voluntad divina revelada previamente. Ya con el pasar del tiempo, la figura de Salomón adquiere dimensiones legendarias que podríamos decir que trascienden la narrativa del Tanaj. Bueno, en la tradición judía, su sabiduría se basa en la Torah y en la inspiración divina. Pero bueno, aquí hay que empezar a tomar en cuenta la tradición esotérica la tradición enfocada en los escritos apócrifos, como las clavículas de Salomón y otros grimorios medievales que se le atribuyen. Aparece como un rey mago, capaz de dominar espíritus, conocer secretos angelicales e incluso ejercer autoridad sobre fuerzas sobrenaturales mediante sellos y conjuros pero muy bien elaborados. Estas obras no forman parte del canon hebreo ni cristiano, pero alimentan su reputación en el folclore como un gobernante que unió con mucha inteligencia política, conocimiento religioso muy elevado y un poder místico sin precedentes. Mientras la Biblia hebrea nos presenta a un Salomón como un rey sabio bendecido por Dios, pero con cierta vulnerabilidad a la idolatría hacia otras deidades, la leyenda lo convierte en un maestro ocultista de alcance casi universal,
dos imágenes que conviven mutuamente, pero que representan mundos muy opuestos. Es una dualidad, la historia sagrada frente al mito esotérico. ¿Ustedes qué opinan? Citando un poco más al Tanaj, en 1 Reyes 11 y en la Biblia católica, los últimos años del rey Salomón estuvieron marcados por un profundo declive espiritual y político. Aunque comenzó con un reinado como un monarca sabio, justo y cercano, muy cercano a Dios, sus alianzas matrimoniales con mujeres extranjeras, descritas con cierta precisión en el texto bíblico, lo llevaron a permitir cultos ajenos a Dios, como los de Ashtar, Chemos o Moloch. Este giro religioso quebrantó totalmente la alianza establecida con Dios, y el Tanakh incluso afirma que Dios se indignó tanto contra Salomón, anunciando así que el reino sería desgarrado de su propia descendencia. Paralelamente, diversos enemigos surgieron alrededor de Israel, incluidos Hadad, el Edomita, y Rezón de Damasco, símbolos de que la protección divina se había debilitado. En la tradición esotérica, como las clavículas de Salomón, atribuidas a él siglos después, se le representa como un rey que penetró en los misterios espirituales y dominó entidades sobrenaturales, lo cual contrasta fuertemente con la imagen bíblica de un rey que al final cayó en idolatría y desobediencia total. Tras la muerte del rey Salomón, su hijo Roboam heredó un reino ya totalmente desgastado por los impuestos elevados y grandes proyectos de construcción. Cuando las tribus del norte le pidieron apoyo, Roboam, ¿qué hizo? Rechazó toda negociación. Obviamente su dureza provocó que 10 de las 12 tribus se separaran y coronaran más adelante a Jeroboam como su rey, creando así el reino del norte, que sería conocido como el reino de Israel, mientras que el linaje de David quedó gobernado únicamente en la parte del sur, que sería conocido como el reino de Judá. Esta división debilitó totalmente la unidad política lograda bajo el reinado de David y posteriormente de Salomón. El reino del norte adoptó prácticas religiosas sincréticas como los becerros de oro en Dan y Betel, mientras que en el reino de Judá también atravesó por periodos de idolatría, sí. Pero la ruptura generó guerras constantes, aislamiento espiritual y crisis económica. De acuerdo con los profetas del Tanaj, Isaías, Jeremías, Amos, la decadencia moral y el abandono del pacto fueron debilitando ambas naciones frente a los grandes imperios emergentes. Ya a este punto del video es donde nos preguntamos directamente, ¿cómo se originó el exilio a Babilonia? Bueno, según lo que ha sido narrado en 2 Reyes 24-25 y en 2 Crónicas 36, fue anunciado proféticamente por Jeremías que fue prácticamente el resultado acumulado de siglos de inestabilidad, idolatría constante y luchas internas iniciadas desde la época tardía de Salomón. Primero cayó el reino del norte ante Asiria en el año 722 a.C. ¿Esto qué pasó? ¿Qué generó? Bueno, demostró más que nada la vulnerabilidad de las tribus israelitas. Más de un siglo después, el reino de Judá quedó atrapado entre Egipto y el nuevo coloso regional, que es prácticamente Babilonia, bajo el reinado de Nabucodonosor II. El último, bueno, se podría decir que, ahí es donde corrijo, no es el último, los últimos reyes de Judá, que eran Joaquín, Sedequías y Joacim, cometieron errores diplomáticos graves al rebelarse contra Babilonia, ignorando toda advertencia profética. Finalmente, en el 586 a.C., me parece bien, Jerusalén fue sitiada e incendiada. El primer gran templo, el templo de Salomón, construido
ahora sí que con mucha dedicación, fue totalmente destruido. Gran parte de la población fue deportada a Babilonia. En la visión teológica del Tanaj, este exilio fue consecuencia directa del abandono del pacto con Dios, mientras que históricamente podríamos decir que fue un producto del choque entre un pequeño reino dividido y las grandes potencias mesopotámicas. El exilio a Babilonia no fue como tal esclavitud como fue en Egipto, sino fue un destierro más que nada forzado, ya que tras la caída de Jerusalén, cuando Nabucodonosor II destruyó el primer templo, el cual era de Salomón, y deportó a buena parte de la élite política, religiosa y artesanal del reino de Judá, aunque vivían bajo el dominio extranjero, los judíos mantuvieron su identidad, sus leyes y gran parte de sus prácticas, organizándose en comunidades dentro del imperio babilónico. Esta situación planteó desafíos profundos: cómo seguir siendo el pueblo del pacto lejos de la tierra prometida. Y aún más crítico: ¿cómo adorar a Dios sin un templo, cuando el culto se centraba precisamente en ese lugar? La vida en el exilio obligó a replantearse lo siguiente: la relación con Dios, con la tierra y con la propia historia del pueblo hebreo. En este contexto surgió la enorme importancia de la figura de los profetas, como Jeremías y Ezequiel, quienes interpretaron el exilio como consecuencia del abandono del pacto, pero también como una etapa de purificación y esperanza. En este periodo se impulsó la consolidación de la tradición escrita, leyes, relatos, genealogías y bueno, también mensajes proféticos que comenzaron a preservarse con mayor rigor, sentando así las bases de lo que luego sería el Tanaj estructurado como lo conocemos. Paradójicamente, lejos de destruir la identidad israelita, el exilio fortaleció su memoria colectiva, su teología y su visión del futuro, preparando así el camino para el retorno y la reconstrucción bajo Ciro de Persia décadas más tarde. Bueno, con esto finalizamos el episodio. El exilio a Babilonia, lejos de ser el final del pueblo hebreo, se convirtió en un punto de quiebre que transformó más que nada su fe, su identidad y su manera de entender a Dios. Una tragedia que, paradójicamente, dio origen a una esperanza mucho más profunda, a una tradición escrita más sólida y a la convicción de que incluso en tierra extranjera la alianza seguía viva y sobre todo firme. En el próximo episodio veremos cómo nace esa promesa de retorno, cómo se reconstruye Jerusalén y cómo este renace marcará para siempre la historia del judaísmo. Síguenos en redes sociales para ver más contenido exclusivo de nuestra querida comunidad, amantes de la historia. Bueno, eso sería todo. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima.